Muy buenas tardes, querida comunidad de la Unidad Educativa Mario Cobo Barona. Compañeros que nos están escuchando, hoy vamos a hablar sobre lo que quisieras conocer acerca de las carreras técnicas. Mi nombre es Alan Álava, miembro del Club de Periodismo de nuestra unidad educativa. Elegir una carrera universitaria sin duda puede ser algo complicado. Debemos de analizar bien nuestras opciones, ya que esto puede definir nuestro futuro. Por eso es algo que hay que investigar bastante antes de elegirlo. Hoy tenemos el honor y el placer de contar con la presencia del doctor Fabián Meras Lozano, doctor en Contabilidad y Auditoría, máster en Tributación y Derecho Empresarial. Tiene un diploma superior en Tecnología a la práctica docente. Y también contamos con la presencia de la ingeniera Betty Mariela Llanos Bonilla, ingeniera en Sistemas y máster en Ciencias de la Educación. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas tardes. Gracias la gentil invitación que ha tenido la Unidad Educativa Mario Cobo Barona. Muy bien, presto a compartir con ustedes temas de la profesión para que ustedes puedan generar algún tipo de análisis y pensamiento en función de lo que ustedes desearían profesionalizarse. En realidad, muchísimas gracias por su presencia y me alegro mucho de su respuesta. ¿Y usted, ingeniera, cómo se encuentra? Buenas tardes, Alan. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Esperemos que nuestra participación sea motivación para aquellos estudiantes que están iniciando una carrera profesional. Muy bien, muy bien. Me alegro mucho su presencia, de verdad. Es un honor tenerlos a ambos aquí. Doctor, ¿qué es lo que más le gusta de su carrera? ¿Cómo ha sido su experiencia en su carrera? Bueno, yo estudié contabilidad y auditoría, lo hice en la Universidad Técnica de Ambato. Siempre me motivó a mí el tema de las cuentas, el tema de las finanzas, el mantener en orden las finanzas, y en ese sentido me motivé. Teníamos un negocio pequeño en casa, yo manejaba las cuentas y eso fue lo que me motivó a seguir esta carrera, que poco a poco luego me fui involucrando en el tema tributario, que ahora es mi pasión. Muy bien, entonces podríamos decir que usted desde antes ya se venía empapando un poquito del tema, ¿verdad? Sí, siempre tú tienes inquietudes de qué vas a seguir. Recuerda que antes el tema curricular estaba dado que lo que antes era cuarto curso, tú ya elegías una especialización y yo seguí contabilidad. Y conforme cuarto, quinto y sexto curso ya tiendes a esa profesión. Sin embargo, siempre uno tiene que buscar temas donde a uno le guste, donde a uno le apasione lo que le gusta hacer, poder identificar esos temas para poder elegir de manera adecuada. Claro, es importante también, ¿no? A uno que le guste ya tener un poco de información, ¿no? En la cabeza sobre de qué va un poco, ¿no? La carrera. De su paso por la universidad, ¿qué cosas le resultaron más simples y cuáles más complejas? Bueno, en la universidad no es que tengas materias simples o materias complejas, tú lo puedes hacer simple, siempre y cuando haya la responsabilidad, la dedicación. La etapa universitaria es muy bonita, ¿sí? Además de profesionalizarte, de que ese sea tu primer ejercicio profesional, conoces personas, ¿no es cierto? Te motivas a aprender, ¿de acuerdo? Es un grado de responsabilidad lo que te va generando lo fácil o lo difícil, pero en realidad contabilidad y auditoría no genera materias que sean complicadas, es decir, que no tienes mayor ciencia o mayor aplicación metodológica para poder generar un estado financiero, para poder leer los estados financieros. Por lo tanto, en función de tu responsabilidad, en función de tu dedicación, que puede ser en cualquiera de las ramas que tú elijas, vas a poder tener temas simples. Esa sería mi respuesta, ¿no? Yo te podría decir, dependerá también el profesor. Hay profesores que podrían hacerlo algo que es fácil, difícil, o podrían haber profesores que hacen de algo difícil algo fácil. Pero mientras tú tengas la responsabilidad de preparación, de lectura, de revisión, las cosas se te van a hacer fáciles.
Claro, ¿no? Como se suele decir también, ¿no? Si a uno le gusta lo que se está haciendo, en realidad no es trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que aplica en este caso el dicho. Y sí tiene razón también un poco de cómo sean los licenciados, porque hay licenciados que solamente dan materia, ¿no? Y no dan un poquito más. En realidad, eso también creo que importa más. Pero en realidad creo que es más si a uno le gusta lo que sigue, ¿no? ¿Y por qué decidió usted compartir sus conocimientos a través de la docencia? Bueno, yo creo que un poco llevo en los genes el tema de enseñar. Mi madre fue profesora de colegio y siempre me gustó enseñar. Ayudaba a las personas en el conocimiento que yo iba teniendo, tal vez desde el colegio mismo. Me gustaba compartir ese conocimiento. Yo tengo la idea y la certeza de que el conocimiento es universal y que tú puedes compartirlo con el resto. Y luego, claro, cuando yo me paraba al frente de personas, me gustaba enseñar, y eso fue lo que me motivó a participar en un concurso en la universidad y luego generar esta práctica docente. A la pregunta anterior, estimado Alan, hay que agregarle que, claro, tú estudias, ¿no es cierto? Debe gustarte, pero también está en ti, ¿no es cierto?, el hecho de prepararte. A veces no puedes decir, ¿sabes qué? Es que el docente no me gusta y por eso me voy a retirar. No, porque tú ya te planteas un objetivo, porque ya comenzamos nosotros una etapa de colegio a universidad a generar un poco de madurez en lo que uno quiere ser, hasta dónde uno quiere llegar, más allá del tema económico, sino del tema de la profesionalización y poniéndose un fin de cuál quieres que sea tu legado en la vida. ¿De acuerdo? Eso un poco para complementar lo anterior, porque mañana no creas que decir es fácil es no estudiar. En ninguna de las carreras tú vas a tener eso. Vas a tener que esforzarte para diferenciarte del resto. Y para el esfuerzo viene conjuntamente con esa responsabilidad que acarrea el estudio. Claro, ¿no? O sea, más bien depende de las metas que uno tenga en su vida, ¿no? A dónde quiere llegar y depende de eso también debería esforzarse, ¿no? Para alcanzar esas metas. Entiendo su respuesta. ¿Cuáles son las ramas o áreas de la contabilidad que se pueden estudiar en la universidad? Bueno, la facultad es de contabilidad y auditoría. No tienes unas ramas. Dentro de la contabilidad hay la economía, hay el tema financiero, ¿de acuerdo? Pueden ir de la mano, pero ya contabilidad y auditoría como tal, tú revisas contabilidad, revisas costos, revisas auditoría, revisas administración. Recuerda que un auditor también puede ser un buen administrador. Un auditor puede también trabajar en lo público, trabajar en lo privado. Un auditor puede tener su propio emprendimiento a través del ejercicio de su profesión, que es lo que un poco me ha pasado a mí. Entonces, esas ramas tú vas dividiendo. Yo, por ejemplo, opté por el tema tributario, pero nos unimos con un grupo de amigos con quienes manejan un tema de auditoría externa, otro maneja el tema de la seguridad social, otros manejan el tema societario y hemos generado empresa. Y la empresa también nos ha dado también ese privilegio de poder contar con personas que puedan tener un campo laboral. Entonces, ahí se va abriendo, ¿no es cierto?, lo que entiendo tú llamas las ramas, en función de lo societario, en función de la seguridad social, de lo laboral, de la auditoría externa y de lo tributario. Debo comentarte, Alan, yo trabajé en el sector público 18 años, fui parte del servicio de rentas internas y luego, al igual que están ustedes ahora, fue duro tomar una decisión para decir voy a salir al campo privado, porque ya estuve en el campo público. Sin embargo, siempre tienes que dar el paso, ¿de acuerdo? Un poco perder ese miedo. No te digo que no va a haber miedo. Fíjate que yo salí cuando tenía algo más de 38 años y yo te voy a mentir si te digo no tuve miedo. Claro, el miedo lo tienes, pero debes tener también debes tener esa confianza en la capacidad que tú puedes tener en las personas en las que te vas a rodear y trabajar duro para cumplir, como tú decías, una meta. Claro, ¿no? En realidad, como dije antes, ¿no? Depende de a dónde queremos llegar, ¿no? Siempre hay que tener una meta clara.
un lugar al que queremos llegar, un destino. Así es. ¿Qué cualidades debe tener alguien que se dedique a esta carrera? Alan, en toda carrera debes tener una cualidad que debe ser un principio sine qua non, y es el tema de la integridad. ¿De acuerdo? Si queremos una mejor sociedad con mejores profesionales, la primera cualidad es la integridad, el trabajo con honestidad, ¿de acuerdo? Lo que te lleve a la tranquilidad. Por eso el objetivo tiene que estar planteado más allá de un recurso económico, en el gusto que tú tengas por algo y que te permita servir. A veces nos confundimos y creemos que porque, y me disculpan si me meto en otras profesiones, pero a veces quiero ser médico porque quiero cobrar una consulta de 100, o quiero, y le antepones el recurso económico al bienestar. Entonces, primero hay que pensar en qué talento tengo, en qué puedo hacer, qué quiero hacer, y si mañana quieres ser médico, bueno, sélo, pero sé bueno, sé un buen médico, pero no necesariamente guiado porque voy a ganar mucho dinero, porque voy a tener clínica, sino guiado en el hecho de que vas a curar a personas, de que vas a salvar vidas. Lo que sucede con quien decide ser policía. Yo decidí ser contador porque quiero que las cuentas estén claras, bajo un principio de justicia, para que los organismos de control, el Servicio de Rentas Internas, nos cobren los impuestos de manera justa, ni más ni menos, y porque creo que en el tema de los impuestos son importantísimos porque le permite al Estado obtener recursos para satisfacer las necesidades de la colectividad. Ahí está mi propósito, más allá del tema económico, que producto de mi trabajo, que producto de mi talento, que producto de mi esfuerzo, pueda generar recursos que me permitan tener una vida digna, perfecto. Claro, ¿no? O sea, sería más bien de dejar un legado más que ganar dinero, ¿no? ¿Cuáles son las carreras técnicas con mayor demanda en la universidad? Bueno, tienes tú abogacía, tienes contabilidad de auditoría. Por lo general, las ingenierías tienen menor acogida en ocasiones, ¿no es cierto? Porque las personas tratan de ver los campos de trabajo, pero como yo te decía, tú puedes tener un contador sin trabajo y puedes tener un ingeniero mecánico sin trabajo, pero puedes tener un ingeniero mecánico con trabajo y también un contador con trabajo. Entonces, no depende necesariamente de la carrera, depende de lo útil que tú puedas ser en función del talento que tú puedas dar, en función de la profesionalización que tú tengas. Y yo te decía, mañana no es que sigo contabilidad y auditoría y necesariamente quiere decir que voy a ir a una empresa para ser contador. Tú lo que puedes hacer es generar asesoría, ¿no es cierto? Y tener varias empresas en las cuales tú les manejas contabilidad. Mañana podemos generar una amistad con Betty, ¿no es cierto?, que nos acompaña esta tarde, y mañana podemos generar sistemas contables y podemos generar para la sociedad, para las empresas, sistemas contables, porque comienzas a unir talentos. Yo conozco de contabilidad, de tributos, y Betty conoce muy bien de temas de sistemas de la información, de programación y otros temas, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente tú puedes decir, sigo esta carrera porque aquí hay más campo de trabajo. Si tú mañana eres ingeniero mecánico, puedes tú generarte tu propio trabajo o puedes también alinearte, ¿no es cierto?, en el campo público y privado. Lo que quiero decirte en conclusión es que por la carrera que tú elijas, si tú eres bueno, si tú emprendes, ¿no es cierto?, puedes cumplir tus objetivos. Claro, en realidad eso me recuerda un poco a lo que mi padre me dijo una vez, ¿no? Si estudias una carrera no es que inmediatamente sales y ya tienes trabajo, sino que siempre hay que estar dispuesto a hacer y saber un poco más, ¿no? Para poder dar algo más, y no solamente es que si yo me gradúo de mecánico, es que debo ser mecánico, sino que estar dispuesto, ¿no?, a dar algo más. Yo te voy a comentar, y me disculpas si tal vez me salgo fuera de mis tiempos, pero yo te voy a comentar, mi empresa, ¿de acuerdo?, trabajamos con contadores. Entonces, muchos estudiantes pueden decir, yo trabajo para la empresa Codex,
Muchas personas pueden decir que no sigo contabilidad porque me voy a meter en una empresa y voy a ser contador y ahí están 10 horas trabajando. No, eso no necesariamente puede ser así. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido que contratar ingenieros en sistemas para que nos creen una página web, y a través de la página web nosotros estamos trabajando en temas de inteligencia artificial para que nuestros clientes nos consulten todos los temas que deseen, societarios, de la seguridad social, laborales, tributarios, para que a través de la inteligencia artificial tengan una respuesta. Pero fíjate que para eso tengo que conocer temas tributarios y programamos cuáles pueden ser las respuestas conforme la programación también que me pide el ingeniero en sistemas. Y nosotros tenemos suscriptores. Hemos pasado los 300 suscriptores y fíjate que soy contador. Y quienes trabajan con nosotros también son contadores. Entonces, la idea de que un contador tiene que sentarse y trabajar, o ir a la caja de un banco, o ir a la caja de una institución financiera, no es así. Tenemos que ir más allá. No estoy diciendo, cuidado, que estar en una caja sea malo. No. Cada uno tiene su gusto, su talento, la atención al público, ¿de acuerdo? Porque si todos, fíjate, quisiéramos ser empresarios, no tuviéramos guardias, no tuviéramos buenos plomeros, no tuviéramos buenos eléctricos, no es cierto. Cada uno tiene su talento, cada uno tiene su profesión, ¿de acuerdo? El tema está en cómo lo puedes hacer y cómo te puedes desarrollar. Mañana tú puedes ser ingeniero en sistemas y generar una APP, y a través de la app hacerte millonario, o generas una red social y te haces millonario. Entonces ahora el tema, más allá de la profesión, que tú decidas seguir y le vas a poner muchas ganas en lo que sigas, está el tema de tu creatividad en función de lo que estás haciendo. Claro, cada uno tiene un papel, ¿no?, en la sociedad para que todo funcione muy bien, ¿no? Me parece una muy buena respuesta. ¿Y cuáles son los puntajes referenciales para las carreras afines a la contabilidad? No los conozco. Entiendo que te refieres a estas pruebas que ahora toma el gobierno, ¿no es cierto? No los conozco en realidad. Yo creo que habría que revisar esos puntajes y habría que trabajar por alcanzar esos puntajes, independientemente. ¿Por qué te digo esto? Porque mañana tú dices, yo quiero ser médico, pero por el examen y los puntajes muy altos, mejor no. No, ya estás generándote ahí una barrera. No importaría los puntajes. Prepárate para poder llegar, porque eso es lo que te va a pasar después en la vida profesional. Y luego cuando te quieras ir a trabajar, tú dices, oiga, ¿cuál será un trabajito medio fácil ahí que yo quiero? No. Te preparas para trabajar más allá. Por eso yo estoy de acuerdo, muchos no, yo estoy de acuerdo que hayan pruebas. Primero, porque las universidades no pueden captar a tanta gente. ¿Por qué? Porque no hay infraestructura. Y segundo, porque tiene que primar la excelencia. Estoy en desacuerdo que te digan que elijas otra carrera de la que tú quieras, de eso estoy en contra. Pero si tú quieres algo, lucha, prepárate. No te desanimes si no pasaste a la primera. Si no pasaste a la primera, sigue el inglés, revisa otro idioma. Ya en la segunda, prepárate, pasa, pero no te desvíes del objetivo, ¿de acuerdo? Y tampoco pongamos como objetivo, esa es una apreciación muy particular, el hecho de limitarme a seguir algo por efecto del puntaje. Claro, ¿no? También depende un poco del esfuerzo que se ponga, ¿no? Y como dije antes, a dónde se quiere llegar, ¿no? ¿Hay oportunidades de adquirir becas? ¿Y cómo es el proceso? O sea, si usted sabe cómo es eso de las becas y cómo se podría obtener, ¿no?, una beca. Sí, las becas están dadas, yo creo que te puedo hablar del sector público, ¿no es cierto? Ahí tienes que postular por una beca, ¿de acuerdo? Pero recuerda que en los temas de pregrado, al menos en lo público hasta ahora, sí, tú tienes gratuidad en la educación, ¿de acuerdo? Pero, claro, si tú hablas de una beca ya porque luego quiero seguir un
un masterado, entonces tendrás que aplicar en función de tu conocimiento y en función a lo que tú has tenido en tu carrera universitaria. Claro. ¿Cuáles son las carreras técnicas mejor pagadas, en su opinión, ¿no? Creo que es un tema muy subjetivo. Yo te puedo decir que yo tengo compañeros, hablando de mi profesión, que son auditores y son gerentes de empresas y ganan más de $10,000 al mes. Te puedo decir también que hay contadores que trabajan en empresas, hacen un trabajo muy talentoso y su sueldo no pasa de $1,500. Entonces es muy subjetivo. Y yo creo que así vas a tener en todas las ramas. ¿De acuerdo? Tú vas a tener todo. Recuerdo antes, ¿no es cierto? Decían, yo voy a seguir esto y me voy a la Politécnica porque quiero trabajar en petrolera. Y fíjate lo que pasa en ocasiones, que comienza a disminuir el precio del petróleo, comienzan a salir empresas extractoras del Ecuador y se te cambió el panorama. Por eso te digo que no tiene que ser la guía el tema económico. Y todo dependerá, ¿sí? Todo dependerá de cómo tú y tu talento se desenvuelvan. Nosotros como empresa, ¿sí? Yo te hablo por experiencia, más de que el hecho de un tema de ponernos como ejemplo, sino más bien como una experiencia, no es soberbia, es una experiencia. Y yo te puedo decir que nosotros como empresa hemos estado 3 años y recién hemos obtenido hace unos meses la calificación para hacer auditorías externas calificadas por la Superintendencia de Compañías. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos abriendo mercado porque tenemos amigos en Cuenca, tenemos amigos en Machala y te cuento, ya comenzamos a trabajar con mineras. ¿Y qué es lo que sucede? Que quienes nos ayudan van incrementando su ingreso. Entonces, no preferentemente te voy a decir, la carrera de contabilidad y auditoría es mal pagada, porque va a depender de ti. ¿De acuerdo? Si tú mañana decides trabajar en el SRI y te vas a trabajar en ventanillas, seguramente tu sueldo, no sé, voy a hablar de memoria, pensando en voz alta, tal vez y no pase de $1,200. Pero si tú te mantienes ahí, que no digo que no sea malo, porque te puede gustar atender a la gente y tú puedes ir dejando un legado ahí de servicio público, pero mañana tú puedes emprender en algo relacionado a lo que tú haces, ¿de acuerdo? Y ahí va a estar dado el tema remunerativo. Claro, entonces no depende de la carrera entonces, sino más bien de uno mismo, ¿no? Así es. ¿Por qué cree que es bueno estudiar usted una carrera técnica? Bueno, primero porque es un beneficio para la sociedad. ¿De acuerdo? Es un beneficio para la sociedad. Mientras la gente esté más profesionalizada, mejor podemos manejar el tema de la educación. La sociedad podrá diferenciar entre lo bueno y lo malo. Con educación se puede manejar, ¿no es cierto?, la conducta ética. Sí, con educación se puede generar productividad, se puede generar empleo. Por eso es bueno, ¿no es cierto?, la profesionalización. Por eso es bueno no quedarse atrás, no rezagarse y más bien estudiar. No porque no pude seguir este semestre, no, continúas el siguiente. O porque tuviste una traba en un semestre, perdiste, no, todavía sigue y continúa. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no hay es lo que podría decirte. Claro. Entonces, siempre es mejor, ¿no?, aprender un poco más y esforzarse, ¿no?, para alcanzar el objetivo. ¿Cuáles son las ventajas o beneficios de una carrera técnica? Bueno, tienes muchas ventajas. El primero, que tú sigues una carrera profesional y vas a tener un recurso que le permita más oportunidad de empleo, que te permita, como decía antes, tener una vida digna, ¿no es cierto? Sigues una carrera técnica, dependerá lo que tú vas a seguir. Si yo tengo mi familia diversa, porque todos somos diversos, tengo un hermano que es ingeniero en sistemas también,
¿Y qué es lo que le gusta a él? Armar computadoras, arreglar computadoras, y aparte también entró en el negocio de la venta de las computadoras, y como es de sistemas, también entras a la venta de las cámaras de seguridad, y luego comienzas, ¿no es cierto?, a expandirte. ¿Por qué? Porque tienes talento para el comercio y manejas con tu profesión. Hay otras personas que tienen talento para dar clases y dan la clase de ingeniería en sistemas. Entonces, todo dependerá de cómo tú ames lo que haces, ¿sí? De que tú ames tu trabajo y que cada mañana tú te despiertas y vayas con esas ganas de hacer algo bueno, de servir. Y si mañana estás trabajando en la caja de un banco, pero que sea con ese talento que tienes de servir adecuadamente. Y si mañana decides emprender en función de tu carrera técnica, también hacerlo bien. Entonces siempre vas a tener algo subjetivo. Yo entiendo que el propósito que tenemos hoy día con esta entrevista es que las personas vayan alineándose en qué seguir, ¿de acuerdo? Pero no es mi pretensión decirles, oigan, sigan contabilidad y auditoría, no sigan lo que les guste. A mí me gusta la auditoría, a mí me gusta la tributación, he tenido la oportunidad de estudiar, pero también me he esforzado, también he trabajado, ¿de acuerdo? Las cosas no son fáciles. He tenido días que trabajar 15 horas. He tenido días que estudiar hasta muy altas horas de la noche. He tenido que profesionalizarme. Tú has leído mi hoja de vida. Además de aquello, yo tuve que estudiar una maestría en fiscalidad internacional en la Universidad de La Rioja. ¿Por qué? Porque tengo clientes que manejar con esos temas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esforzarte, independientemente de la carrera que tú elijas. Claro, entonces sería como esforzarse dependiendo a dónde queremos llegar y no tanto qué carrera seguimos, ¿no? ¿Cuáles son las plazas de trabajo de un contador auditor? Un contador puede trabajar en una empresa como contador, un contador puede ser asesor financiero, un contador puede ser administrador de empresas, un contador puede ser tributarista, un contador puede manejar temas societarios, puede crear sociedades. Nosotros tenemos unión con abogados, por ejemplo, alianzas estratégicas. Si tú quieres, yo te creo una sociedad. Si tú quieres, nosotros te subimos información al Ministerio de Relaciones Laborales. Si tú quieres, te hacemos declaraciones tributarias. Si tú quieres, te llevamos contabilidad. ¿Con quién nos asociamos? Con un amigo talentoso que genera sistemas de información. Tenemos nuestro propio sistema, alquilamos nuestro propio sistema, ¿de acuerdo? Vamos trabajando conjuntamente con él. Ahí están tus plazas de trabajo, pero mañana puedes trabajar en el SRI, puedes trabajar en el sector público, en la banca pública, puedes trabajar en la banca privada, ¿de acuerdo? En la empresa privada, puedes tener tu propia empresa y manejar tus propias cuentas. Ese es el campo laboral. Puedes ser docente de la Facultad de Contabilidad y Auditoría o de otras ramas, ¿de acuerdo? Claro. Entonces se podría decir que hay bastantes plazas de trabajo. Fíjate que hay algo importante. Yo a mis alumnos de la universidad les digo, ya ustedes están en noveno, ¿no es cierto? Aquí ya no me puedes decir, ¿sabe qué? No me gustó. Todo lo que tú haces en la vida tiene que ver con el tema tributario. Todo. Cuando tú vas a comprar algo hay una factura. Cuando tú recibes un ingreso tienes que hacer una declaración. Todo. Entonces el campo es amplio. Y con mis alumnos, ¿qué es lo que hacemos? Cada alumno tiene que buscarse un primo, un tío, un familiar, un hermano en el cual le va a llevar los registros. Y originalmente le llevarás gratis y luego le vas a cobrar. Rápidamente te cuento, cuando yo trabajé en la Dirección Provincial de Cotopaxi, en el SRI, hablé con la Universidad Técnica de Cotopaxi y nosotros implementamos el primer consultorio tributario gratuito del país. Y nosotros les dimos a los estudiantes universitarios un espacio en el SRI para que ellos atiendan a las personas. ¿Por qué? Porque Cotopaxi tiene más del 50% de analfabetismo tecnológico y el 90% de los procesos que realizas en el SRI son a través de una plataforma web. ¿Qué hicimos? Que gratuitamente los estudiantes en su vinculación con la colectividad les ayuden a estas personas. Teníamos una persona que era muy eficiente, un estudiante,
era la que sobresalía, era la que preguntaba, la que verificaba, la que estudiaba cómo había que hacer. Y toda la gente iba y ella les hacía las declaraciones dentro del SRI de manera gratuita. Se acabó su vinculación con la colectividad y se puso una oficina a pocos metros del edificio del SRI en La Tacunga. Cuando venían los ciudadanos, y ya teníamos otros estudiantes, los ciudadanos decían, ¿dónde está la Mayrita? Ah, no, la Mayrita ya acabó y se fue. Pero aquí es gratis, venga, no, prefiero pagarle a ella porque ella era buena persona, atendía bien, y ahora anda a ver los clientes que tiene. Entonces, todo depende de ti, ¿de acuerdo? Claro, ¿no? También las ganas que le ponga uno, ¿no? En atender a las personas, ¿no? En dejar algo en la memoria y en el corazón de esa persona para que siempre vuelva, ¿no? ¿Y qué recomendaciones daría usted a los estudiantes que aún están confundidos con ciertas dudas para elegir una carrera? Primero, ¿qué sucede? Sucede eso en la juventud, nos sucede a todos, pero tienes que plantearte, meditar, madurar, validar cuáles son tus deseos, cuáles son tus aspiraciones, cuáles son tus talentos, ¿de acuerdo? Enfocarte en tu futuro, no enfocarte en el tema material, sino enfocarte en el tema intelectual, en lo que tú puedes dar, en cómo puedes servir, qué es lo que te gusta hacer. Te gusta llevar cuentas, te gusta atender personas, cuidar de personas, administrar cosas. Sí, tú mismo ahora estás aquí, Alan, y estás haciendo algo que no muchos hacen, porque sabes que está siendo grabado, porque sabes que esto va a ir para la comunidad educativa Mario Cobo Barona. Tú sabes, pero estás aquí. Estás dentro, te escuchaba del tema del periodismo, ¿no es cierto? Y tú vas a seguir así, y vas a tener una facilidad de palabra y de conversar con las personas. Entonces tú puedes ir viendo, ¿no es cierto? Y dices, bueno, yo mañana quiero ser periodista. Dices, no, pero los periodistas ganan poquito. Bueno, entonces mañana ponte un medio de comunicación, Alan, si ese es tu gusto. Entonces cuando tú te planteas algo y tú dices, ¿qué vas a estudiar? Voy a ser contador. No digas eso. Tú di, voy a ser asesor de empresas. Voy a manejar empresas nacionales e internacionales. ¿De acuerdo? Claro, en realidad parece una respuesta muy buena, ¿no? Que nos va a ayudar a todos los que estamos en esa etapa, ¿no? De decidir qué vamos a hacer, qué vamos a elegir, ¿no? Es una decisión muy importante, ¿no? Como había dicho ya antes, es algo de analizar bastante, ¿no? Muchas gracias de verdad por su tiempo. Vamos ahora con la ingeniera. Disculpe que la haya dejado un poquito de lado, pero bueno, pues. Ingeniera, ¿qué la motivó a estudiar la carrera de Ingeniería en Sistemas? Bueno, Alan, buenas tardes. En realidad, voy a hablar desde mi época, ¿no? Como decía el doctor Edgar, yo en realidad sigo muy de acuerdo en las pruebas, en las evaluaciones, porque cuando uno es joven, no se sabe qué seguir. Y por lo general a veces se sigue lo que más apertura se tiene, ¿no? En realidad, si tú me preguntas a mí eso, yo te diría, lo que yo quería seguir no era ingeniería en sistemas. Yo quería seguir electromecánica. Era mi pasión electromecánica. Yo en el colegio estudié electrónica y la universidad era electromecánica. Lamentablemente, por la situación económica de la familia, no podía acceder a una universidad pagada porque en ese entonces solo la ESPE brindaba esa carrera. Entonces, yo opté por seguir ingeniería en sistemas, que de una u otra manera, con la programación y todo lo demás, venía un poquito como a suplir esa necesidad que yo quería en mi tiempo de juventud. Claro, ¿no? O sea, de algo a otra cosa usted no esperaba, ¿no? Así es. ¿Qué es a lo que usted le hubiera gustado escuchar cuando era estudiante de colegio y que ingresar a la universidad? Y quería ingresar a la universidad. O sea, ¿qué le hubiera gustado saber en ese momento? Bueno, Alan,
realmente yo tengo un hijo más o menos de tu edad, de 18 años. Entonces, yo creo que la motivación en un estudiante es lo principal. A tu edad, ustedes están muy desubicados porque ustedes no se proponen metas. Posiblemente la juventud de ustedes no es igual a nuestra juventud, ¿no? Nosotros muchas de las veces teníamos obligaciones ya desde el colegio. Algo muy importante que un joven siempre debe tener en mente es una meta. Establece una meta, di yo quiero estudiar esto, yo voy a seguir esto y yo voy a hacer esto. Entonces, algo importante que un estudiante debería escuchar es establecerse una meta, poner un proyecto de vida. ¿Qué es lo que tú quieres? Claro, ¿no? Plantearse a dónde quieres ir, ¿no? Como yo te he dicho anteriormente. ¿Y cómo usted vivió la transición de colegio a universidad? Yo creo que cada ser humano va a tener una diferente etapa de vida. Las circunstancias económicas también va a depender mucho en esta transición. No es lo mismo las circunstancias económicas de una familia que posiblemente gana un básico con otra familia que tiene muchos más ingresos económicos. O sea, lamentablemente habrá muchos estudiantes que estarán en la posibilidad de escoger incluso una universidad privada. Hay otros que van a tener que luchar por eso. Entonces, aquí, Alan, es muy importante tu enfoque, o sea, tu enfoque y un poquito la realidad, ¿no? ¿Qué realidad tú tienes? ¿Qué tanto apoyo tienes de tu familia para tú poder estudiar? Eso es muy importante en un joven, Alan. Claro, ¿no? El apoyo familiar siempre es importante, ¿no? ¿Cómo le ha ayudado a usted los conocimientos de su carrera en su vida diaria? Bueno, Alan, yo creo que un ser humano jamás deja de aprender, nunca. En lo personal, a mí me ha gustado muchísimo estudiar. Aparte de ingeniería en sistemas, tengo otro título que es licenciatura en lingüística aplicado al idioma inglés. Tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos y también me gradué en la high school en Estados Unidos. He estudiado la maestría. Entonces, yo creo que los conocimientos que tú vas adquiriendo jamás son suficientes, jamás. Siempre te empujan a seguir buscando algo nuevo, a seguir buscando más y más y más. Alguien por ahí me decía, oye, ¿no te cansas de estudiar? Y digo, en realidad no, porque ahora mi meta es, por ejemplo, estudiar un PhD, que muchas de las veces te limitan los costos, ¿no? Sabemos que no hay aquí en Ecuador, que son costos muy altos, pasajes, pero sin embargo es una limitación, pero no quiere decir que no lo podemos hacer. Claro, o sea, el conocimiento en realidad no es algo solo de un rato, sino que siempre se aprende, ¿no? Siempre estamos en constante movimiento. Así es. La carrera se llama computación, informática o cibernética. ¿Cuál es el correcto nombre? A ver, nosotros, como título yo tengo ingeniería en sistemas, ¿no? Ingeniería en sistemas, que en Ecuador la malla curricular es muy amplia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en otros países, tú sigues ingeniería en sistemas y te enfocas en un solo lenguaje de programación. Entonces tú obtienes una experticia en ese lenguaje de programación, porque tú te vas a dedicar 4 años, 5 años a ese mismo lenguaje de programación. Cuando tú te gradúas, tú sales con una excelencia en ese lenguaje de programación. Pero nosotros aquí, en cambio, por nuestra malla curricular, vemos poquito, y como si es que a veces eso no es lo más óptimo, ¿no? Porque a veces decimos, o aprendemos bien lo uno, o no aprendo lo otro, o aprendo poquito de lo uno, poquito de lo otro, y al final termino como si es que a medias en todo, ¿no? Ahí yo creo que lo que te da la experiencia es lo que tú ya vas adquiriendo una vez que empiezas a trabajar en eso, ¿no? Una vez que tú, por ejemplo, dices yo voy a programar y empiezas a consultar y a estudiar, ahí tú vas adquiriendo la experiencia. Claro, ¿no? O sea, el querer, ¿no? De uno, buscar la información y andar, ¿no? Interesarse en el tema, ¿no?
Exactamente. ¿La carrera es muy difícil o sí hay posibilidades de aprobar? A ver, Alan, nada es difícil en la vida. Hay ciertas circunstancias que te van a limitar, como la posibilidad de que, por ejemplo, no hay la capacidad económica. Vamos a suponer que tú eres una persona muy inteligente, pero ¿qué pasa si no hay para los pasajes? ¿Qué pasa si no hay para sustentar la carrera? Pero difícil no es difícil, Alan. Todo está en la mentalidad del estudiante. Todo está mira, ahora en YouTube, en Google, tú encuentras una inmensidad de información. Tú puedes incluso autoeducarte. No hay nada difícil ni nada fácil. Es la predisposición que tú tienes como estudiante. Claro, ¿no? Bueno, pues mi padre nos dijo exactamente lo mismo, ¿no? Ahora el internet, ¿no? Antes era puro libro, ¿no? Ahora pues tenemos esta herramienta que podemos buscar de cualquier tema y podemos encontrarlo, ¿no? Todo depende más de nosotros ahora, ¿no? Así es. ¿Tienen ventajas aquellos estudiantes que ya tienen conocimiento de informática? No, en realidad no, porque recuerda que yo en el colegio seguí electrónica y seguí ingeniería en sistemas. Siempre, obviamente, tú vas a ir con cierto conocimiento que eso te va a facilitar. Es como las tablas de multiplicar, Alan. Hay algunos que adquieren mucho más rápido esta destreza y hay otros que se demoran un poquito más. ¿Que pueden tener una cierta ventaja? Puede ser, pero en realidad todo depende del estudiante. No hay nada más que decir, Alan, que aquí quien se predispone a que la carrera sea fácil o difícil es el estudiante. Claro, entonces uno decide si es fácil o difícil, mejor dicho. No se puede. Bien. ¿Qué cualidades debe tener alguien que se dedique a esta carrera? ¿Qué cualidades? Bueno, yo creo que más que cualidades debe ser el empoderamiento que tú pongas en algo, ¿no? ¿A qué me refiero yo con esto, Alan? Que, por ejemplo, como cualidad, no creo que tú necesites cierta cualidad, sino más bien tú necesitas cierta dedicación, necesitas cierto gusto, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo seguir una ingeniería mecánica si no me gusta ensuciarme las manos. Yo no puedo tal vez decidir medicina si veo sangre y me desmayo. Entonces yo creo que más bien es la perspectiva que tú tienes para una carrera. Claro, ¿no? Es una respuesta muy, muy inteligente, ¿no? ¿Considera que el bachillerato que estudió en el colegio ha ayudado en su carrera universitaria? Sí, porque, por ejemplo, a pesar que yo seguí electrónica en el colegio, por ejemplo, me ayudaron muchísimo las matemáticas. Las matemáticas fue una base fundamental para los ciclos iniciales, como es el nivelación, primer semestre, segundo semestre. Yo creo que todo conocimiento adquirido siempre va a ser fundamental, siempre va a ser una buena base si tú adquieres realmente ese conocimiento, Ala. Claro, o sea, todo lo que se aprende sirve para el futuro, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Cuáles son las ramas de la informática más importantes y que tienen mayor demanda actualmente? Como si es que ramas de la informática no se puede explicar, ¿no? Decir, a ver, esto es, depende de la tecnología, depende del avance tecnológico, pero por ejemplo, yo te puedo decir, realmente lo que más se utiliza es, por ejemplo, la ofimática, ¿no? Un estudiante para desarrollar una tesis debe saber manejo de normas APA, debe saber automatización de índices de contenidos. Por ejemplo, si yo quiero hacer algo sencillo, utilizo Excel, presentaciones PowerPoint, pero todo depende de las bases. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú quieres programar base de datos? Debes saber un lenguaje de programación. ¿Qué pasa si tú quieres, por ejemplo, desarrollar una página web? Es otro tipo de programación, ¿no? Tenemos varios programas, varios lenguajes de programación. Por ejemplo, ahorita tenemos el más en auge, que es el Lodo, que es el Python. Entonces, todo depende
a lo que tú te enfoques, pero lo que tú sí tienes que estar muy consciente es que ingeniería en sistemas no es que te va a sacar a ti como profesional al mercado para que tú vayas a una empresa y digas, listo, yo ya voy a programar esto. No, siempre vas a tener que investigar y que empezar de una u otra manera desde cero, Alan. Claro. Como decíamos antes con el doctor, ¿no? Hay que estar dispuesto a hacer algo más, coja lo que escoja. Exactamente. Uh-huh. ¿Cuáles son las plazas de trabajo de las áreas de informática? Bueno, como plazas de trabajo tú puedes encontrar muchas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ponerte tu propia empresa, tú puedes ponerte tu propia compañía, tu propio sitio web, tú puedes trabajar, por ejemplo, a mí realmente me gusta muchísimo la educación, siempre me ha gustado, creo que empecé a trabajar en educación desde los 20 años, 22 años. Las plazas de trabajo, yo no te puedo decir, a ver, tú de aquí sales y vas a tener un trabajo seguro, no, porque nuestra misma política, nuestro mismo gobierno no nos da para eso. Entonces, pero sí vas a ser tal vez un poco más autónomo, ¿no? No vas a estar dependiendo de alguien que te contrate. Si tú te pones tu propia empresa, incluso tú puedes ser un emprendedor que dé trabajo al resto de personas, ¿no? Te pones tu propia página web, por ejemplo, yo tengo compañeros, yo trabajé en el ejército alrededor de 8 años, más o menos. Pero también tenía compañeros que a la par que trabajaban conmigo, también desarrollaban softwares para hospitales. Y te estoy hablando que un lenguaje de programación, estamos hablando de unos $8,000 o $10,000 de un software. Pero obviamente es mucha responsabilidad, es un costo, es una inversión muy alta, en la que si tú no cumples con lo ofertado, puedes tener demandas legales muy fuertes, Alan. Entonces, los puestos de trabajo como en toda profesión, Alan. Como decíamos antes, no es que se sale y ya se va a tener un trabajo seguro, ¿no? No, sino no, más bien nada. depende de... Ajá. Exactamente, ajá. ¿Cuáles cree usted que son los errores que se cometen al elegir una carrera? Bueno, Alan, yo creo que el error que tú cometes al seguir una carrera es seguir una carrera porque ya no te queda de otra. Vamos a decir que, por ejemplo, ahora tú sigues una carrera porque ya no tienes otro puntaje y tú querías seguir medicina, pero como ya no te da el puntaje, seguiste una ingeniería en electrónica. Entonces, el peor error que tú puedes hacer en tu vida como estudiante es estudiar algo que a ti no te gusta. No te vayas por una opción porque te dicen, no, verás, si tú estudias ingeniería, yo qué sé, en sistemas, o si tú estudias en contabilidad, o si tú estudias para doctor, no te vas a graduar, vas a estar de viejo queriéndote graduar. Mejor estudia administración, mejor estudia, yo qué sé, por ahí electrónica, mejor estudia otro tipo de carrera, porque si no, no te vas a graduar. Entonces, el peor error es ese, Alan. Estudiar por estudiar, ¿no? No, eso sí, jamás. Estudia porque a ti te gusta eso. Solo ahí vas a llegar a ser un buen profesional. Claro, ¿no? Estudiar porque les gusta, ¿no? Porque si no, ahí se hace difícil, ¿no? Cuando cogemos algo porque sí, porque... Ajá. Desde su paso por la universidad, ¿qué cosas le resultaron más simples y cuáles le resultaron más complejas? Bueno, verás, si hablamos nosotros en sí, en cosas simples y cosas complejas, yo te puedo decir, en cosas complejas que a mí como estudiante se me dificultó mucho, eran, por ejemplo, cuando yo tenía horas saltadas, ¿no? Cuando yo tenía horas saltadas y tenía una horita después, otra horita después, y en los primeros semestres tienes que coger inglés y tienes que coger cultura física. Lamentablemente, por la economía de mis padres, a veces tenía que estar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la universidad y muchas de las veces había solo para un pancito, si te puedo decir, ¿no? O muchas de las veces, por ejemplo, tenías que pasar periodos muy largos sin alimentarte. Pero si me preguntas a cosas sencillas y cosas complejas en educación, sí va a haber materias con más complejidad que otras, pero todo depende del gusto. Por ejemplo, para mí matemáticas era muy fácil,
no era complejo, pero para otro compañero era súper difícil las matemáticas, ¿no? Entonces, no hay cosas complejas o cosas más fáciles, sino depende desde tu perspectiva o desde tus características que tú tienes como estudiante. Claro, ¿no? O sea, no es como que si para alguien es una materia difícil, necesariamente para todos es difícil, ¿no? Sino que depende de la persona, claro. Hay una cosita, Yana. Por ejemplo, nunca te dejes llevar de los comentarios, ¿no? Porque, por ejemplo, hay estudiantes que ya repiten el primer semestre y el segundo semestre y te dice, oye, verás, no cojas con ese profe, porque si cogiste con ese profe, arrastre seguro. Entonces, ahí está la predisposición, ¿no? Tu predisposición dice, no, ya me quedó cupo solo con este profe, ahora sí voy a arrastrar. No. Entonces, ahí no te guíes por comentarios, tú experimenta, tú vive y tú haz tu propio comentario, ¿no? Es decir, no, que exagerado, me dijeron que era difícil y en realidad no está difícil, ¿no? Eso, Ana. Claro, ¿no? Y más bien, no es dejarse guiar de los comentarios de las otras personas, ¿no? Así es. Ya. ¿Qué recomendaciones brindaría a los estudiantes que desean estudiar una carrera afín a informática? Bueno, una de las recomendaciones que yo le puedo decir a un joven, a un estudiante que recién está empezando es, por ejemplo, dedicación. Dedíquese. Cualquiera que vaya a hacer su carrera, si en los primeros semestres usted no se educa, si usted no tiene un valor de responsabilidad, un valor de honestidad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ahorita nosotros en el teletrabajo, ¿no? Hay muchos estudiantes que por A o B situación se les ha prendido la cámara y están acostados en la cama. ¿Cómo va a aprender ese estudiante si no tiene esa honestidad, esa responsabilidad de decir, yo me levanto porque yo tengo que aprender mi clase y me siento en mi puesto de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que una recomendación es que valoren el hecho de que ustedes ya están dentro de una carrera que es difícil y pónganse en metas, o sea, digan, a ver, hágase en un calendario, hágase en un horario y diga, a ver, tal hora yo hago esto. Por ejemplo, ¿no? Por esto de la pandemia, nosotros no tenemos toda la carga horaria, pero eso no significa que usted como estudiante no continúe con su trabajo, no es ya acabé la 1 hora, entonces ahora sí, ya me vuelvo a acostar a dormir. Entonces, Alan, es simplemente los valores que usted tenga como persona, su educación, tal vez hay un poquito ya su familia. Claro, ¿no? O sea, más bien meterle ganas a uno mismo, ¿no? Bueno, pues esas han sido todas las preguntas. De verdad me complació bastante su respuesta, son muy informativas, ¿verdad? O sea, sirven para cualquier persona que está en ese dilema de qué escojo, cómo hago. O sea, de verdad, muchas gracias por su tiempo. Ha sido muy gratificante, pues, el tiempo que hemos estado hablando. Pues bueno, y aquí concluye las entrevistas. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Igualmente, a todos los que nos están escuchando, pues, hasta luego. Espero que pasen una buena. Hasta luego. Muchas gracias, Alan. Ha sido